Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este momento vamos a hacer un análisis de la teoría de las ideas de Platón, pero recordemos por favor cuál es la estructura de la filosofía de este personaje de Platón. Primero hicimos una introducción, ¿sí? Un video en vivo donde hablamos quién era Platón, su familia, algunos rasgos de su pensamiento, de su historia puntual, en fin. Luego observamos un video que hablaba de la teoría política de Platón, ¿sí? Entonces, en un segundo momento, que es este, vamos a trabajar lo que es la teoría de las ideas a partir de Platón. En otro video vamos a trabajar lo que es la teoría antropológica, es decir, el estudio del hombre a partir de Platón, ¿sí? Y terminaríamos con otro video a partir de la teoría del conocimiento, es decir, cómo se llega al conocimiento según este personaje que es Platón. Bien, en este video, que es la teoría de las ideas de Platón, va a ser bastante interesante. Por favor, espero que tomen sus apuntes, que tengan todo claro, porque como les expliqué en el video principal, que hicimos en vivo, el del inicio, va a haber un cuestionario a partir de todo lo de Platón, ¿sí? Entonces usted tiene que tener claro qué es lo que debe hacer, tener claro las ideas. Por eso es importante que usted tome sus apuntes. Sin embargo, yo le envío a usted este video, le envío a usted las diapositivas, todos los materiales para que estén cómodos, ¿sí? Si usted presentó dificultades en el video anterior en cuanto a la audición, por favor le recomiendo que se ponga algunos audífonos, así puede escuchar mejor. Evite distracciones. Como le he dicho, en clase de filosofía es 100% teórica y lo que yo quiero es que usted aprenda filosofía y me aprenda con argumentos. ¿Sí? Luego de argumentos pasamos a la parte de reflexión, a la parte crítica, es decir, su punto de vista, que es lo que yo esperaba en sus ensayos, es decir, que usted se explayara a decir estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto, por esto, pero no considero esto y esto, pero bueno, poquitos estudiantes lo hicieron, otros lo que hicieron fue control C, control B, en fin. Bueno, no hablemos de eso porque ya estamos en otro segundo periodo. Por favor, la teoría de las ideas de Platón. Vamos a concentrarnos, vamos a compartir pantalla. Por favor, presten atención a estas diapositivas que armé para ustedes. Ahí vemos la teoría de las ideas de Platón. Ok, listo, concentrados todos, empecemos a hablar de lo central. Este es el centro de él, las ideas, ¿sí? Las ideas que se hace mi mente, ¿sí? Las ideas que se hace mi mente a partir de un concepto, a partir de una idea, a partir de un objeto, ¿sí? Es lo que en mi mente se hace, ¿sí? Entremos a mirar, ¿sí? Este señor hay que tener claro que en la teoría de las ideas, este señor se va a plantear dos mundos, ¿sí? El mundo inteligible y el mundo sensible. Hablemos del mundo inteligible. Concentrémonos en esta parte del mundo inteligible. El mundo inteligible es lo central, es lo que él va a defender, es lo que él va a proponer, ¿sí? Por eso él dice que el mundo inteligible es lo real, es aquello que está compuesto por las ideas, por eso se llama teoría de las ideas, es decir, el mundo inteligible, lo real, está compuesto por las ideas o sustancias, algunos le llaman sustancias, pero principal es las ideas. ¿Qué son las ideas? Sí, en este mundo inteligible, ¿sí? Son esencias, son esencias, ¿sí? Aquello que lo hace ser lo que es. Existen separadas de las cosas particulares. ¿Sí? Cuando hablamos de las cosas particulares, son aquellas cosas que le dan características a determinadas cosas. ¿Sí? En este caso, separada de ellas, simplemente es la idea. Se captan por la razón. Ojo, eso es importantísimo, se captan por la razón. Al decir que se captan por la razón, es decir, que él no va a adquirir o no va a aceptar las ideas a partir de una experiencia, es decir, este señor ya sería más de la mano o de la corriente racionalista, más no empirista.
son objeto de auténtico o del auténtico conocimiento, es decir, las ideas es el auténtico conocimiento. Dice que cada idea, ya que ya hay características, cada idea es única, es eterna y es inmutable, es decir, única porque no hay más, esa es la característica principal de ella, es esa, es única y que no la hace repetible o parecida a, ¿sí? Eterna, es decir, que siempre va a estar. Inmutable es decir que no cambia, la idea es. ¿Okay? Ahora bien, miremos el mundo sensible. El mundo sensible es lo fugaz, es lo irreal. Si el mundo inteligible es real, el mundo sensible es lo irreal, ¿sí? Lo quimérico, lo fantasioso, lo ilusorio, es lo fugaz. Está compuesto ¿por qué? Por cosas particulares. ¿Sí? Miremos qué cosas particulares. ¿Por qué? Porque obtienen su ser de las ideas, es decir, lo principal son las ideas y de ahí emana o se despliega esas ideas. ¿Sí? Se obtienen de su ser a partir de las ideas. Existen separadas de las ideas, obvio. Se captan por los sentidos. Al ser captado por los sentidos está de la mano del empirismo. Son objeto de opinión y eso lo vamos a ver ahora. La diferencia entre la episteme, ¿sí? Y la opinión. Cuando esa opinión es una crítica, es algo muy personal, no hay juicio de parte de conocimiento, sino es un juicio más empírico propio. Y aquí aparecen unas características, son múltiples, ¿sí? Es decir, hay infinitud, hay cantidad, hay mudables, es decir, que se cambian, y perecederas, es decir, que no son eternas, sino que tienen su punto final. Bien, entonces tengamos en cuenta que la teoría de las ideas, ¿sí? Se divide en dos, el mundo inteligible y el mundo sensible, es decir, lo real y lo irreal. ¿Sí? Lo real y lo irreal, pero él lo llama es mundo inteligible y mundo sensible. ¿Okay? Tengamos en cuenta cada una de sus características, lo que él plantea. Para profundizar un poco más, encontré esta imagen que me llamó mucho la atención y es pertinente para que ustedes y yo la analicemos. Teoría de las ideas de Platón. En estas teorías de las ideas de Platón, como ya lo habíamos dicho anteriormente, va a estar dividida en dos partes, lo que es el mundo inteligible o de las ideas, ¿sí? Y el mundo sensible o de las cosas. En la diapositiva anterior hablamos de las cosas particulares, ¿sí? Entremos a analizar un poco el mundo inteligible de las ideas. Obviamente se captan o se comprende o se capturan a partir del alma racional. Eso es antropología y no lo hemos visto, pero estamos adelantando un poco. Es decir, el alma racional es la que capta las ideas, ¿sí? Una idea es una forma o modelo de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, la idea de caballo no es que sea el caballo real como tal, sino la idea, lo que se capta en la mente, ¿sí? Aparece Parménides, recordemos que Parménides en nuestra filosofía presocrática, o los filósofos naturalistas, hablaba del que el ser es y el no ser no es, ni puede llegar a pensarse. En fin, habla de las características de las ideas que ya las vimos ahorita, que son únicas, eternas y son inmutables, ¿sí? Son independientes de la mente humana, son inextensas, es decir, no son de cantidad material, palpable, y son universales, es decir, que la idea que es de caballo aquí en Colombia es la misma idea que hay en Australia, es la misma idea de caballo que hay en Japón, que hay en Europa, que hay en Canadá, que hay en cualquier parte. ¿Sí? Obviamente que es lo real, es lo verdadero. Aparece una idea de bien. Esa idea de bien aparece con una especificación, una clasificación que habla de lo uno, ¿sí? De lo uno, que también lo vimos, que lo mencionaba este filósofo Parménides, hablaba de la belleza y hablaba del ser. Entonces, esa idea de bien es un concepto, es una idea, es un conocimiento puro y encontramos ideas éticas. Cuando hablamos de una idea ética, un ejemplo es la virtud. Nosotros ya vimos en la clasificación del Estado, desde la parte o desde la óptica política en Platón, habíamos visto las
virtudes que tenían, por ejemplo, estos señores. La virtud de la prudencia, valentía, templanza, en fin. La idea de la estética, cuando hablamos de la estética, el arte de la estética es la idea o el ejemplo de la belleza, es decir, cuando algo es bello, pues ya se me hace el concepto a mí de belleza. Las ideas matemáticas, obviamente la unidad, se sabe que en filosofía los números causan gran, gran profundidad, gran fundamento, gran piso teórico para algunos filósofos, porque obviamente usted sabe que las matemáticas son exactas. En fin, por eso usted observa en la vida de grandes filósofos, matemático y filósofo, filósofo o matemático, porque obviamente están muy relacionadas con el estudio de la filosofía, muy de la mano de las matemáticas, algo, dos ciencias, me atrevería a decir dos ciencias racionales, lo que es la filosofía y lo que es las matemáticas. La idea de cosas naturales, obviamente de la naturaleza, en este caso, en este ejemplo tenemos la del caballo, ¿sí? Ahora bien, miremos el mundo sensible o el mundo de las cosas. En este mundo sensible o el mundo de las cosas, cosas particulares, como veíamos en la diapositiva anterior, se capta a partir de los sentidos, lo que veníamos hablando de la parte del empirismo. El mundo que conocemos por el alma, es decir, el alma erótica, podemos aprender y conocer las ideas. Es decir, son copias que imitan o participan de las ideas. Es decir, una cosa es lo que yo tengo aquí en mi mente, es la capacidad de la idea, lo que yo me formulo, lo que yo capto, lo que yo comprendo, y otra cosa es lo que se muestra ya las cosas particulares como tal, es decir, lo que se observa del objeto, lo que se observa del sujeto. En este caso, el ejemplo que utilizamos, fíjense que aquí el caballo en el mundo inteligible está blanco y negro. Sí, es la idea, es algo que se capta aquí en mi mente. Y obviamente en las cosas sensibles particulares, lo que se capta por la experiencia, es decir, por los sentidos, cualquiera de nuestros sentidos, son las cosas concretas como tal. En este caso vemos tres caballos en el mundo sensible, cada uno de color diferente, ¿sí? Y son caballos concretos. ¿Por qué se plantea a Heráclito? Recordemos que Heráclito, el filósofo presocrático o los filósofos naturalistas, hablaba del devenir, del constante cambio. ¿Sí? Entonces, obviamente vemos diferentes caballos y demás. ¿Sí? Encontramos múltiples encontramos la idea de múltiples corruptibles inmutables, es decir, corpóreas y particulares. Quienes no conocen las ideas están en la caverna, es decir, aquí me adelanto un poco a la filosofía del conocimiento de Platón, que es el mito de la caverna, pero los reyes filósofos pueden salir de ella, es decir, una caverna, ese personaje va a salir de la caverna, yo voy a tener que explicárselo, no se preocupen. Vemos que en la parte inferior del mundo inteligible aparece la ciencia y en el mundo sensible aparece lo que es la opinión. El mundo de las ideas. El mundo de las ideas o la verdadera realidad. Primero, tras las apariencias que están en constante cambio de las cosas, Platón se va a esforzar un poco por encontrar la realidad absoluta, es decir, comprensible, puntual, determinada, de lo que es necesario para una base moral, para una base política, y escapar así de ese relativismo, de ese constante cambio, de que nada existe, de que nada es comprobado, que planteaban los sofistas. Todavía tenemos tinte de los sofistas, y eso que Sócrates trató de darle fin a esa teoría relativista de los sofistas, pero no. Ya con Platón, con mucho más fundamento, y de ahí en adelante se corta. Platón situará esta realidad en el mundo de las esencias eternas y invisibles y dotadas de un modo de la existencia diferente al de las cosas concretas. Aquí estamos hablando del mundo del mundo que él plantea de las cosas eternas. Recordemos cuál era el mundo de las cosas eternas. Ok, el mundo inteligible, ok.
sigamos. Se trata de un mundo de valores y de modelos ideales independientes de la opinión de los hombres. Sí, usted sabe que los hombres opinan mucho, pero es algo independiente a lo que él llamará ideas o formas que se imponen a todo espíritu razonable y constituyen el objeto del conocimiento verdadero. ¿Qué construye el conocimiento verdadero? Las ideas, es decir, ese constructo mental que se realiza que él le llama ideas. Características de esta idea, pues decimos, como ya habíamos mencionado, que es una forma única de algo múltiple, es decir, es algo concreto diferente a lo particular. El modelo de una clase de objetos, como veíamos el ejemplo del caballo, una idea de caballo, yo utilicé la de caballo, tomé la del caballo, pudo haber sido la de un árbol, o de belleza, como me planteé acá, etcétera, etcétera. Cada una de ellas es una realidad única, eterna, inmutable y absoluta. No son de naturaleza material, es decir, algo que se puede palpar, tangible, no. Pero tampoco son meros constructos mentales, o sea, todo es idea, no, no, no. Es una idea argumentada, razonada, etcétera, etcétera. Ni tampoco son cualidades propias de las cosas. Cuando decimos cualidades, son características. Por ejemplo, que yo me hubiese puesto a decir las características del caballo, que es negro, que es blanco, que es dorado. No, no. Simplemente es una idea que se establece a partir de algo. El concepto, y en este concepto y características de la idea aparecen los tipos de ideas. Entonces este señor dice que hay unos tipos o unas ideas que son de forma matemáticas, habla de la igualdad, unidad, pluralidad, habla de unos valores, una idea de valores que habla de justicia, bondad y belleza, y recordemos los valores que mencionamos en la política, en la estructura política del Estado, según Platón. Y hay otras que son de las cosas naturales. Obviamente cuando hablamos de las cosas naturales nos referimos a la filosofía, a los principios, al arjé que trataban los filósofos naturalistas o presocráticos. Agua, fuego, hombre. Aunque a veces Platón duda de la existencia de estas mismas. Las ideas, por lo demás, están jerarquizadas. Es decir, cuando hablamos que es algo jerarquizado, es que tiene una estructura, tiene un orden, y obviamente este señor en su libro de la República, lo que está por encima o la idea que corresponde al primer rango es la idea de bien, tal como nos lo presenta Platón en su libro. En otros diálogos ocuparán su lugar lo uno, es decir, lo que hablaba Parménides, hablaba en su belleza, en la belleza hablaba lo del banquete, que esta va a ser la actividad de hoy. El ser en el sofista, ¿sí? Y obviamente que representan el máximo grado de realidad, siendo la causa de todo lo que existe. Aquí vamos a encontrar algo interesante, y es la cosmología platónica. Cuando hablamos de la cosmología platónica, es un diálogo que se establece en Timeo, y en ese diálogo Platón va a mostrar su cosmología, ¿sí? En esa cosmología aparecen unos elementos que es el demiurgo, ¿sí? Esto es importantísimo, este concepto, estos conceptos. El demiurgo es el artífice divino del cosmos, es el organizador, es el motor, el demiurgo. Aparecen las ideas que son modelos eternos, masa material que es preexiste y es caótica, el espacio que es vacío y es preexistente, es decir, que ya existía. Tiene unas características que es dualista. En estas características, el mundo de las ideas, el mundo sensible, por eso es dualista, dos conceptos, dos alternativas diferentes. La teleología o teleológica es donde el demiurgo, que es el agente motivador, el artífice divino del cosmos, es el que ordena la materia dentro del espacio según el modelo de las ideas. Es decir, el Dios de Platón, el creador, el artífice de la parte cosmológica de todo lo que hay, es el demiurgo, el divino cosmos de este señor. La forma esférica es el centro es la Tierra y está rodeada de esferas de planetas y de estrellas. Sí, entonces el centro es la Tierra y diría que todo giraba alrededor de la Tierra. El tipo de movimiento está basado en las armonías musicales y las proporciones numéricas. Fíjese que aquí obviamente los números siempre han estado presentes, pero ya
aparece algo y es la armonía musical, es decir, la música, cómo hace parte de esta filosofía del cosmos y correspondencia geométrica, es decir, los cuerpos físicos se corresponden con los 5 sólidos regulares. Vamos a observar ahora un video que me va a ayudar a mí, nos va a ayudar a nosotros a profundizar estas ideas, esta teoría de las ideas de Platón. Por favor, prestemos atención. La pregunta clave de la filosofía griega gira en torno al ser. Los griegos se preguntan, ¿cuál es la causa del ser de las cosas? Veamos este objeto. Es una rueda. ¿Qué hace que sea una rueda? ¿Qué es lo que causa su ser? Según Platón, los primeros filósofos se centraron equivocadamente en la causa material a la hora de explicar el ser de las cosas. Unos decían que la causa era algún elemento como el agua, el aire, y otros hablaban de partículas elementales como por ejemplo los átomos. Sin embargo, para Platón esto es una equivocación. Todos estos objetos que vemos también son ruedas y sus materias son completamente diferentes al primero. Por lo tanto, lo que hace que esto sea una rueda no es la materia, sino que es su forma. En este caso, la forma circular. ¿Pero qué es exactamente la forma? Platón descubre que la forma tiene una serie de rasgos que lo caracterizan. En primer lugar, la forma es inmaterial. Es algo que se manifiesta en muchas materias distintas, pero en sí misma la forma no se identifica con ninguna materia concreta. En segundo lugar, la forma es inmutable. Un objeto material se puede deteriorar, se rompe o se desgasta. Sin embargo, una forma siempre es idéntica a sí misma. La forma circunferencia ha sido y seguirá siendo idéntica a sí misma. Pero lo mismo sucede con la forma ser humano, con la forma árbol, puesto que no estamos hablando de seres materiales, sino que estamos hablando de su forma. En tercer lugar, la forma es racional. Podemos definirla, comprenderla y explicarla. La circunferencia es una línea recta, curva, cerrada, cuyos puntos se equidistan del centro. Esta definición es algo comprensible, lógico. Incluso alguien que nunca haya visto una circunferencia podría comprenderlo de la misma forma que podemos comprender lo que es un polígono de 2000 lados, aunque nunca lo hayamos visto físicamente. En cuarto lugar, la forma es perfecta. Una línea curva cuyos puntos se equidistan del centro es una circunferencia perfecta. Seguramente ninguna circunferencia material es así de perfecta. Posiblemente alguno de sus puntos no está exactamente equidistante del centro. En cambio, la forma es ideal. Es un modelo en el que todos los puntos sí equidistan del centro. Cuanto más se parezca una circunferencia material a esta forma ideal, más será circunferencia. Para que las cosas materiales sean, tienen que aproximarse a esta forma ideal. Platón cree haber descubierto algo importante. El ser depende de algo no material, racional e inmutable. Algo que debe existir porque si no los objetos tampoco existirían. Los seres que vemos a nuestro alrededor son algo porque imitan una forma ideal, porque imitan a un modelo que existe independientemente de ellos. Este modelo es al que Platón llama ideas. Nosotros los seres humanos somos capaces de comprender las ideas porque somos seres racionales. No son los ojos los que nos permiten saber que algo es una circunferencia, sino que al contrario, es el hecho de saberlo lo que nos permite reconocerlas cuando las vemos. Por lo tanto, el intelecto precede a los sentidos. Es la inteligencia lo que nos permite comprender lo que es una circunferencia y reconocerla. Y no al revés, no son los sentidos los que nos revelan que algo es una circunferencia. Por lo tanto, a partir de aquí Platón distingue dos tipos de seres o dos tipos de realidades. Las ideas o formas ideales que conocemos por la razón y por otro lado los seres materiales que imitan a estas ideas y que conocemos por los sentidos. Por eso podemos hablar en cierto sentido de dos mundos, el mundo de las ideas o mundo inteligible y el mundo sensible o mundo material. Todos los conceptos que empleamos para hablar del ser de las cosas, circunferencia, grande, pequeño, ser humano, árbol, bello, justo, bueno, implican la existencia de ideas o formas ideales. Si algo es un ser humano es porque participa de la idea de ser humano. Y si una ley es justa es porque participa de la idea de justicia. Todos estos conceptos tienen su fundamento en las ideas. Conocer las ideas es el objetivo de la filosofía. Platón tiene la esperanza de que los filósofos algún día gobiernen la sociedad
puesto que son ellos los que verdaderamente conocen lo que es bueno y justo, y por lo tanto son aquellos de los que cabe esperar un gobierno bueno y justo. Ok, muchachos, hemos terminado la explicación del segundo tema de Platón, que es la teoría de las ideas. El segundo punto de la consulta, ¿sí?, es que usted me va a decir, va a buscar eh, el diálogo del banquete de Platón. Y el punto consiste en que usted me va a describir, me va a redactar, me va a decir en qué consiste. Es decir, usted lo leyó, ¿sí?, y de lo que usted comprendió, me va a redactar el diálogo del banquete de Platón. Consiste en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. No es que usted va a hacer control C, control V, no. Por favor, léalo y me hace una redacción donde usted me explique en qué consiste ese diálogo del banquete de Platón. Esa sería el segundo punto de la consulta. Recordemos que el primero fue unas palabras, buscar su significado. El segundo punto es leer y escribir, redactar en qué consiste el banquete del diálogo de Platón. ¿Ok? Espero que hayan comprendido y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, que estén muy bien.